Bueno, entonces vamos a pasar a Excel. Este es nuestro caso y lo primero que hacemos es pues entrar a Excel a desarrollarlo desde cero. Yo los invito a que ustedes lo vayan desarrollando de esta manera. Yo invito a que establezcan una hoja de presentación en el mismo Excel, en la primera página, y en una segunda página empiezan a desarrollar ya el ejercicio como tal. Como se dan cuenta, tiene varios incisos el ejercicio. Estos varios incisos yo invito el A, B, C, el D y el E lo establezcan en hojas independientes para poder ser revisado correspondientemente. Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio, pero vamos a traer el enunciado. Yo invito a que lo dejen en Excel el enunciado. Ustedes llegan y pueden insertar un cuadro de texto, con eso lo pueden estar consultando en cualquier momentico y ahí ya tenemos. Entonces se desea simular el proceso, entonces ya hemos definido y vamos a traer también nuestros datos brindados. Es decir, con esto vamos a empezar a generar toda la misma simulación, que es los datos que nos dan para poder llegar a desarrollar el mismo ejercicio. Entonces el tiempo entre fallas, el número de observaciones, este es el que nos da el corazón y la claridad para empezar a generar la simulación. Y también tenemos el tiempo de reparación y el número de observaciones, es decir, los dos datos que nos brindaron para poderlo. Yo lo voy a hacer así separadito porque se van a dar cuenta que vamos a construir aquí es decir, esta va a ser la formulación prácticamente, donde vamos a empezar a definir qué es lo que necesitamos inicialmente definir, y es interpretar los datos que tenemos de las observaciones, y en eso vamos a encontrar las probabilidades. Es decir, estos tiempos que se generaron entre cada uno de ellos, y también las cifras que se nos van a caracterizar de estas observaciones que se dieron acá. Pero ¿cuáles son las probabilidades? Entonces aquí vamos a reformular de manera sencilla, y es este dato sobre la cantidad de observaciones que tuvimos, es decir, sobre aquí fijamos el porcentaje de cada una de estas observaciones que vamos a estar identificando en cada uno de ellos. Esto nos está definiendo ya la probabilidad de cada uno de estos casos. Entonces esta va a estar de 0 a la que ya habíamos definido, a 0,05. Ahora la siguiente va a ser la anterior hasta la que se definió como probabilidad siguiente. Estas dos, como ya quedaron aquí definidas, no dependía de la anterior, podemos ya construir toda la misma tablita que nos define. Aquí podemos copiar la forma, ya tenemos toda la forma de la tabla que estamos definiendo y podemos llegar y verificar. Entonces si es el anterior, quedaron bien las fórmulas, listo. Aquí tenemos que darnos cuenta que todas estas tienen que llegar a sumar 100, pero aquí nos faltó en la misma fórmula sumar esa siguiente probabilidad. Entonces ya al quedar corregida esta, la podemos corregir. Este es como un acumulado y aquí nos tiene que dar ese 1. Lo voy a sombrear acá, que es muy clave que ustedes lo puedan llegar a definir. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Es las fallas, es decir, prácticamente vamos a traer al mismo tiempo este tiempo de horas de fallas. Aquí ya nos queda. Esta la podemos bautizar como tiempo falla, tiempo sobre falla. Listo, entonces ya tenemos nuestro cuadro con el cual cuando lleguemos y estemos desarrollando ya los números aleatorios, nos va a venir a tomar ese número aleatorio en qué área se encuentra para definir qué falla es. Los números aleatorios van a estar jugando entre estos rangos para definir cuál fue la falla que nos generó el número aleatorio. Para eso entonces vamos a construir la tabla de la cantidad de observaciones, que en este caso nos están pidiendo 50. Ahora, de la misma manera, estos datos que son las de las reparaciones, vamos a construir la misma columna de probabilidades, esa facción de datos que nos van a ir de D a y el tiempo de reparación, es
decir, toda esta misma columna, casi que con la misma formulación la podemos llegar y llevar. Claro que aquí hay algunos que ya están fijos, entonces eso es lo que vamos a cambiar. Ya no va a ser este 200 de aquí, sino este. Podemos hacer de una manera rápida. Aquí una columna se nos va a ir, eso es rapidito. Aquí ya sacamos listo, entonces ya tenemos las probabilidades. Este D arranca de 0 a 0.45, que fue el dato que nos dieron. El 0.45 también vuelve y lo toma. Aquí ya tenemos la misma fórmula como se construyó, verificamos, listo. Y el tiempo de falla es los mismos tiempos que ya habíamos definido acá. Entonces el tiempo de reparación, esta es la que sí va a tener diferente. Reparación es el otro dato que ya hemos tomado. Listo, entonces ya con estas dos podríamos reformular cómo se va a generar esa simulación. Y esto es lo que vamos a empezar a construir en la siguiente franja. Entonces aquí tenemos las observaciones de fallas. Vamos a construirlo lo más rápido posible. Veo que podemos llegar y copiar estos formatos de una manera rápida en una serie de columnas. Y aquí tenemos las observaciones de falla. Luego vamos a tener que definir esa falla, la hora de la falla. Pero para definir esa hora de falla es que necesitamos un número aleatorio. Y ese es el que primero vamos a definir. Y el número de fallas, pues el ejercicio nos dijo que eran 50. Entonces vamos a definir rápido esta cifra hasta que llegue a 50. Listo. Podemos entrar, darle forma, esto lo vamos a corregir posterior. Aquí sacamos el número aleatorio, ustedes ven cómo sale. Aquí sí tenemos es que cerrar y este número le podemos hacer doble clic y ya lo va a sacar hasta el final. Nosotros aquí lo podemos centrar y le vamos a quitar inclusive tantas decimales. Entonces vamos a aclarar por qué sacamos este número aleatorio. Este aleatorio que nos va a ir generando en cada observación es lo que vamos a tratar de identificar en estos rangos. Para eso vamos a construir una fórmula que nos va a decir el tiempo entre fallas. Bueno, ¿y cómo podemos sacar eso? Ese tiempo entre fallas es el que se nos está dando. La vamos a definir acá y se hace con la fórmula buscar B. Entonces colocamos igual buscar B. ¿Y cuál va a ser? Pues vamos a buscar que este número aleatorio en qué rango se encuentran entre estas dos columnas. Para eso tendremos que identificar la matriz y es esta misma matriz. Toda esta misma matriz es la que estamos definiendo ahí y luego sacamos el punto y coma. Este punto y coma es para indicador de columna, es decir, lo que dé en consecuencia de esos números aleatorios entre estos rangos, vamos a ubicar esta cifra, la de la tercera columna. Entonces por eso se coloca 3 y volvemos y colocamos punto y coma. Allí llega y nos dice esa cifra se tendría que colocar si es o no es. Como es la que sí queremos, se le llama verdadero y se cierra. Y allí vemos, por ejemplo, que en este caso 0,29 estaría entre esta. Si es 0,29, por eso llega y lo ubica acá. 0,27 a 0,6, 2,5. Por eso tomó 2,5 en este caso. Es el caso de lo que estamos buscando, que aleatoriamente me defina ese mismo dato. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué generó este error? Es pertinente que lo hayamos hecho ya cuando lo cumplimos, porque aquí no fijamos la matriz. Entonces aquí ya vamos a fijar simplemente la matriz con F4. Ya al quedar fija no hay riesgo que nos llegue a generar ese error posteriormente. Aquí ya generamos el tiempo entre fallas. Como esas fallas se van a dar continuamente, lo que sí tendremos que llegar a definir es como el tiempo acumulado de las fallas. Así esta columna la vamos a llamar hora de falla.
pero aquí yo les recomiendo, para guía de ustedes, le podemos llegar a colocar es el acumulado de las fallas. ¿Y cómo lo sacamos? Esto es muy sencillito. Vamos a hacer la sumatoria de cada vez, la sumatoria de cada una de ellas. Entonces allí vamos a hacer solamente una fórmula, poderla jalar, y aquí simplemente hacemos la sumatoria y definimos que es la sumatoria. ¿Cuál es el número 1? Este siempre va a ser el número 1, es decir, lo fijamos, punto y coma. Como este es el último número, pues también lo volvemos a repetir en este caso. Y aquí tenemos la sumatoria acumulada que va hasta este dato, que es el primero, pero si hiciéramos el segundo vamos a darnos cuenta que ya va a tener en cuenta los dos, pero si lo hiciéramos el de todos, va a ser la sumatoria o el acumulado que lleva de uno al otro. Aquí sí lo acumuló. Entonces ojo con el punto y coma. Esa es. Aquí ya lleva el acumulado de todos los datos anteriores. Es decir, esta fue la hora de la falla acumulada cuando se generó. En conclusión, hasta ahora, esas 50 observaciones con estos números aleatorios y con las probabilidades que interpretamos con las observaciones, ya nos están dando este dato que es relevante. ¿En qué momento se genera la falla? Pero el ejercicio, después de decirnos a qué hora se genera la falla, nos está dando también ahora es cuánto dura la reparación de la falla. Para generar la columna de reparación necesitamos hacer un juego similar al que habíamos generado, un número aleatorio y ahora un tiempo, pero de reparación. El cual también nos lo dieron en horas. Bueno, este no es entre, sino de reparación. Y aquí volvemos a definir unos números aleatorios de manera rápida. Cerramos. Como ya tenemos los 50 datos, aquí simplemente picamos doble y ya nos genera todos los datos que necesitamos. Podemos dejar de 4, centralizamos y aquí vuelve y juega el ejercicio como lo habíamos hecho aquí, el de buscar. Al copiar la fórmula, pues nos van a salir es todo este cuadro que ya había quedado fijado, pero ahora lo vamos a llevar es al otro cuadro y aquí lo vamos a ajustar al que necesitamos. De igual manera es verdadero y es la tercera columna que estamos buscando. Entonces aquí ya podemos copiarlo de una manera rápida y voilà, tenemos ya el tiempo de reparación. Son estos tiempos, son los que está tomando de reparación según las observaciones que ya se habían tomado. Es decir, todos estos números aleatorios son el juego de estas probabilidades. Bueno, entonces así ya nosotros jugamos a definir los dos tiempos, pero necesitamos saber, la pregunta está en cuántos son los tiempos muertos. Vamos a aclarar, los tiempos muertos son los que están desde el momento en que se genera la falla y el momento en que inicia la reparación, hasta el momento en que podamos generar el inicio de la reparación, es decir, que no estuvo ni funcionando ni en un proceso de reparación de la máquina. Esa es la tarea en la que tenemos. Entonces aquí vamos a definir y definimos estos como inicio, reparación y finalización de reparación. Al ya definirlo, bueno, inicio es una manera sencilla de tomarla, que va a ser ese acumulado en el momento en que ya definimos la reparación, y la finalización va a ser ese momento en que empezó con la sumatoria de lo que duró la reparación. Muy sencillo. Aquí viene una casilla que tiene una fórmula muy pertinente, y es que tenemos que definir el máximo entre dos tiempos. ¿Cuáles van a ser? Entre la hora de la falla, punto y coma, y la finalización de la reparación. Cerramos. Y de los dos, el mayor es el que va a tomar. Entonces este va a ser clave y se va a definir. Ahora esa fórmula va a actualizarse cuando
definamos esta para todos. Aquí ya tendríamos definido estas mismas dos columnas. Bueno, ya dando la continuidad al desarrollo del ejercicio, aquí es donde vamos a terminar de definir cuál es el tiempo muerto. Como habíamos dicho, este es el que nos vamos a buscar para poder analizar cuál fue el tiempo que ni estuvo trabajando ni estuvo en proceso de reparación. Y es fácil de llegar a definir que es cuando finaliza la reparación menos el momento en que inicia la falla. Que inicia la falla. Ahí la estamos definiendo. Entonces aquí ya nos definió que simplemente fue una hora el tiempo en que estuvo muerto. Esta fórmula la replicamos y ahí nos va a estar definiendo todos los tiempos muertos. Este se puede replicar. ¿Se dan cuenta cómo podemos llegar a definir cuál fue ese tiempo muerto? Y es algo para tomar decisión, porque vamos a tener una máquina totalmente quieta, sin reparar y sin trabajar en un horario. Ahora vamos a generarle unos estadísticos, 4 datos que nos van a servir como estadísticos de esta variable. ¿Cuáles son esos estadísticos? Bueno, vamos a definir cuál es su promedio, vamos a definir cuál es su desviación, y vamos a definir también su máximo y su mínimo. Estos datos nos van a de una vez a ir definiendo qué comportamiento tiene esta misma variable, si tiene un comportamiento normal o no al respecto. Y vamos a darle unos pequeños formatos para que lo podamos interpretar. A estos si los dejamos en blanco, simplemente para poder tener ese dato y pues esto lo sacamos muy fácil. El promedio, tomamos todos los datos, tenemos que llamar la fórmula. La fórmula es promedio. Y ahí nos abre la posibilidad de qué datos. Y lo sacamos de las 50 observaciones que tenemos. Cerramos y ya definimos el promedio. Esto lo vamos a dar centraditos para ir identificando. Ahí tenemos un promedio de 1.7 horas muertas. Desviación estándar. La desviación estándar también la definimos en fórmula. Desviación estándar con M, ¿listo? Y tomamos los mismos 50 datos. Cerramos paréntesis y ya lo definimos. Y lo mismo vamos a hacer ahora con el máximo. Los 50 datos. Cerramos paréntesis y vamos a sacar ahora el mínimo. Entonces tenemos un promedio de 1.6, una desviación estándar de 0,5 horas. La hora máxima que se va a identificar es de 2.8 y la hora mínima de 1 hora. Listo. Entonces ahora vamos a copiar todo este bloquecito. ¿Por qué? Aquí nos va a generar unos errores, no importa. Lo que estamos buscando de aquí. Aquí lo que estamos aquí. Aquí ya llegó y nos pegó el formato. Y vamos a definir el promedio acumulado. ¿Cómo se define el promedio acumulado? Buscamos otra vez la fórmula de promedio. Ya nos sale aquí promedio. Y lo que vamos a hacer es de esta misma sumatoria. 2 puntos. Este mismo se cierra. Fijamos el primero. F4. Y así, ¿qué es lo que va a generar? Aquí vamos a sumar unos cuantos. Se van a dar cuenta cómo tiene en cuenta la sumatoria de ese promedio. Es decir, cómo se va generando y va generando un promedio. Ahora vamos a jalar la misma fórmula hasta que completemos los mismos 50 datos. Y aquí podemos volver a verificar. Listo. Podemos unificarlo, que se vean los datos hasta 3, 4 decimales. Listo. Y los centramos. Este ya va a ser, para poder entender todavía más esta variable, vamos a graficarla. Vamos a insertar una gráfica sencilla de línea
Y aquí empezamos a establecer un análisis muy sencillo. ¿Qué es lo que nos está generando? Vamos a correrla con el F9 y vemos cómo va cambiando y se va estabilizando. ¿Sí se dan cuenta cómo varía, varía, varía? Y ya cuando encontramos un promedio, vamos encontrando que sí está en un promedio entre un mínimo que está entre 1.6 a un máximo que estaría entre 2. Volvemos y vemos 9, mire cómo va cambiando y aquí se va estabilizando. Esto nos podría dar a entender que puede ser suficiente con estos 50 datos, ya que se haya estabilizado. Como también nos puede llegar a decir que necesitamos correrla 50, 100, 200 veces más esta variable. Es decir, hasta aquí tenemos 50 datos. Hasta aquí. Es la fórmula que viene ahora nos va a definir si pueden llegar a ser más. Este es el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso B? Aplicar la fórmula de no terminalidad para definir cuántas corridas tiene que tener. Vamos a revisar el enunciado. Calcular el número de corridas necesarias para estabilizar la variable de interés. Así volvemos a Excel. Y aquí vamos a tener ya el inciso B. Entonces de la A lo que vamos a hacer ahora, la peguemos más abajo para que arriba coloquemos los datos que nos colocaron como manera de condición. Aquí es bueno copiarla entonces del formato y los datos que vienen. Ahora, estos datos van a quedar fijos, ya no se nos va a cambiar, que es lo que queremos empezar a analizar. Aquí también podemos copiar estos daticos para pegárselos al costado, que nos van a indicar qué es lo que nos están explicando. Un poquitico la pantalla, aquí vemos. Aquí otro dato que tendremos que tener en cuenta es el alfa y el error. Recuerden que el alfa nos quedó en 0.10, 0,10 y el error está en 0,5. Entonces, esos son los datos que tenemos que tener aquí arriba para tener en cuenta en todo el ejercicio que todavía tenemos que desarrollar. Listo. Ahora vamos a verificar y es pertinente que establezcamos aquí este dato. Estos son los datos que se tienen para el análisis. Listo. Bueno, el análisis que vamos a establecer lo realizamos con software estadístico. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Si tiene un comportamiento o no de normalidad. Entonces tomamos estos 50 datos y los copiamos para ser llevados a Minitab. Ahora aquí lo tengo abierto, es el software Minitab. Hay muchas formas de probar el comportamiento o no de normalidad y vamos a usar este de carácter pedagógico muy sencillo. Vamos a pegar nuestra variable aquí. Ahí está el título y todas las variables. Y ahora vamos a ir a gráfica. Ustedes van a tener un pequeño video donde cómo pueden descargar el Minitab y poder tener esta prueba para que hagan y tomen la información de estas pruebas de probabilidad de datos. Y aquí vamos a ir a la gráfica de probabilidad. Como esto es una sola columna, pues tenemos de carácter individual, le damos a aceptar. Es la de tiempo muerto y ya me la tomo aquí. Entonces la variable que vamos a revisar su distribución, exactamente la normal, aquí pueden tomar otras, la de normalidad la que estamos verificando. Recuerdan ustedes que tenemos que el alfa es de 0,5, entonces 1 menos 0,5 nos da 95, es decir, el intervalo de confianza. Le damos a aceptar, se demora unos segunditos y nos va a dar este dato. Y la manera de interpretarlo es algo sencillo. Cuando el valor P nos da con este símbolo de menor que 0,005, nos está dando a entender que tiene un comportamiento de normalidad. Aquí lo que hacemos es copiar esta gráfica, la copiamos y la llevamos al desarrollo de nuestro ejercicio. Y empezamos a sacar conclusiones, que los datos tienen un comportamiento de normalidad. De esta manera
tenemos que ir ahora a ver cuál era la fórmula que tendríamos que llegar a aplicar con un comportamiento de normalidad. Vamos a buscarla en la presentación. Aquí tenemos nuestra presentación. Recuerden, tenemos estas fórmulas, para que no confundan, son las de no terminalidad. Es donde estamos definiendo el n, el número de corridas que necesita esa variable que ya definimos. La que utilizaremos más adelante, la de simulación terminal, donde vamos a identificar el índice de confianza. Volvemos a esta. La prueba estadística ya nos dijo que tiene un comportamiento de normalidad, es decir, que esta será la fórmula que vamos a tener en cuenta. La vamos a copiar y la vamos a llevar a nuestro archivo de Excel para pegarla, y es la que vamos a tener en cuenta para construir la misma fórmula. Vamos a dejarla por aquí cerquita, la podemos dejar más pequeña. Yo recomiendo que también ustedes la puedan llegar a tener en cuenta para construir nuestra respectiva fórmula. Entonces, aquí empezamos. Bueno, aquí empezamos entonces. Vamos a, como es la fórmula de arriba, lo que estamos buscando es número de réplicas, cantidad de réplicas. Eso es lo que nos está pidiendo el inciso. Le damos también el formato. Vamos a hacerlo en dos partes para que lo puedan entender. Vamos a hacer este S sobre el error. Entonces es la desviación estándar. Vamos a sacar la desviación estándar dividido el error. El error lo tenemos más arriba. Listo, definido el error. Este es el dato. Esta es la primera parte de la misma fórmula. Ahora, esta que está adentro, esto está multiplicando, vamos a interpretar esa multiplicación como con un asterisco. Simplemente es para que lo tengan entendido, qué es lo que va a estar multiplicando. Esta que está interior, vamos a ir a una diapositiva en explicación de cómo utilizar la testudent, que es lo que quiero mostrarles. Bueno, y esta es la diapositiva para entender la fórmula y cómo la tendríamos que aplicar. N es el número de réplicas que vamos a definir. Entonces esta es igual a la desviación estándar sobre el error. Nuestra desviación estándar, que ya nos la dieron, en este caso que es un alfa igual a 0,10 sobre 5. La desviación estándar sobre 0,05, que es la que nos da como el error. Este es el error. Esta es la primera cálculo que estábamos generando en el archivo de Excel. Y luego viene entre paréntesis lo que nos define la tstudent, alfa sobre 2, que en este caso alfa es 0,10 sobre 2, lo que nos daría 0,05. Este es el dato que definimos en la parte superior. Aquí es donde lo identificamos, que es 0,05. Y el otro dato que nos da la fórmula es R menos 1. R es la cantidad de réplicas que nos pidieron, que en este caso son 20. Menos 1 sería 19. Es decir, que son los grados de libertad. 19, 0.05. Nuestra cifra en esa sería 1.7291, que sería la cifra que llevaríamos al cálculo del ejercicio en Excel. Bueno, y ya estando en Excel, también lo podemos sacar con fórmula. En este caso vamos a tener en cuenta la inversa de T. Esta, la inversa de tstudent. Y allí, ¿cuál es la probabilidad? 0,05. Es el primer dato que le vamos a colocar. Esa probabilidad, que era la que encontrábamos en la misma tabla. Y ahora, punto y coma. Y allí vamos a colocar los grados de libertad. En este caso es 19. Como es una inversa, nos va a dar el número negativo. Entonces aquí ya tendríamos los dos datos que necesitamos para multiplicar. Entonces ya nuestro dato, bueno, lo vamos a colocar aquí. Todo esto va a ser igual. Vamos a colocarlo acá. Se nos vea estético. Aquí le podemos que una flechita que es el igual. Y es simplemente ya lo que vamos a definir la fórmula. Donde es este argumento, este dato, vamos a dejar entre paréntesis para luego colocarlo elevado al cuadrado por este otro dato, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Entonces ahí tenemos que buscar el gorrito al cuadrado. Ahí ya nos está definiendo el dato que estamos buscando. Y aquí encontramos este dato muy interesante, 933 réplicas. Cualquiera de ustedes dirá, bueno, y dándole continuidad al ejercicio,
Ya definimos A y vamos desarrollando B. No hemos terminado B porque B nos dice al mismo tiempo que adecuemos entonces el modelo A. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ya tenemos A, el cual está hasta 50 datos simulados. Entonces vamos a generar una copia. Aquí lo ideal es generar una copia, mover, generar una copia, mover al final. Y esta va a ser nuestro C. Que nos dice adecúelo hasta 953. Vamos a hacerlo rápido. No hay que tenerle miedo a la cantidad de réplicas, dado que Excel permite dar esa manipulación de esa manera. 950 y algo nos dice. Entonces vamos a definirlo, 954. Esa es la cantidad de cifras, datos que nos dice que simulemos. Entonces simplemente ya aquí ya lo definimos, la cantidad. Y lo que vamos a hacer ahora es copiar esta última todas esas veces. Aquí entonces ya todas van a tener el mismo comportamiento. Y ahora esta la vamos a llevar hasta el final también para poder tener ese mismo acumulado en el dato. Listo. Bueno, dado que ahora nuestra variable tiene 600, más de 600 datos, pues nuestro promedio tendremos que corregirlo. Como llega hasta aquí, es simplemente de una manera sencilla, lo que hacemos es tomar todos los datos que cubra toda la fórmula. Listo, enter. Y lo mismo va a suceder con los otros. Simplemente lo vamos a corregir, que eso es lo que nos está pidiendo este punto. Adecúe el modelo A a la cantidad de réplicas que le está arrojando la fórmula no terminal. Entonces eso también nos permite generar un análisis sencillo inmediatamente. No me quiero pasar mucho. Listo. Lo mismo el máximo. A 900, ya es por aquí el final. Y el mínimo también. Listo. Listo, aquí ya tenemos los datos. Entonces el máximo 5.2, el mínimo 1. Una desviación estándar de 0,65. Estos datos los podemos dejar con menos decimales para poderlo entender un poco mejor. Y en el caso ya del acumulado aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nuestra gráfica, nuestra selección de datos solamente está llegando hasta el principio donde lo teníamos como de 50. Bueno, igual aquí hay un tema. Y es que no nos vamos a quedar con solamente esta. ¿Qué quiere decir esta? Que esta es la cantidad de datos que ya tenemos en la variable que hemos creado. Esta es nuestra variable. Lo que nos está pidiendo también el ejercicio es generar, vamos a dejar por aquí más ancho uno de estos, para poder generar varias réplicas de esta variable. ¿Cuántas son las que vamos a generar? Vamos a mirar lo que nos dice el ejercicio. De esta manera entonces ya tenemos el punto C, adecuar el número de corridas. ¿Qué nos pide ahora en un punto D? Generar 20 corridas del modelo. Vamos a generar esas. Para el punto D también pido que sea en una página diferente. Y lo que hacemos es copiar toda esta misma variable. Vamos a copiarla toda, todos los datos. Y la vamos a llevar a una nueva página para crear esas 20 corridas que nos pide el mismo ejercicio. Control C. Y ahora generamos lo que va a ser ese punto C a punto D. También les puede llegar a pasar a ustedes. Simplemente un pegado especial. Recuerden el pegado especial donde traemos el dato y el origen de datos. Y esto, bueno, ¿qué pasa aquí? Como copié este, no lo voy a poder copiar las otras. Entonces voy a volverlo a copiar.
simplemente para no incluir esta columna de los datos. Podía haberlo hecho antes así. Pues ahora sí, solamente la de los datos y vamos a repetirlo 20 veces. Recuerden, pegado especial. Y aquí van los datos. Vamos a colocarle aquí 1, 2 para podernos guiar y encontrar el total de los 20 datos que vamos a generar en este mismo modelo. Esos son todos los que vamos a establecer. Listo, ya teniendo la guía, simplemente nos vamos C, otra vez a copiar. Volvemos a D. Pegado especial. Y aquí hay algo muy interesante. Cada vez que lo hagamos podremos hasta llegar a generar una macro para repetir esta tarea posteriormente, pues las veces que nosotros lleguemos a considerar. Voy a pararlo para poder completar las 20 y terminar lo más pronto el video. Bueno, aquí entonces ya estamos consolidando el punto D. Las 20 corridas, aquí las tenemos. Fue una simulación de todos estos puntos. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder interpretar? Pues vamos a ver una gráfica de todos los datos y al mismo tiempo los datos que tenemos en la parte superior de todos los datos generados de la simulación para poderlos graficar y generar un análisis, una interpretación de lo que obtenemos. Vamos a insertar gráfica de este estilo, no, este es el propio. Y vamos a ver cómo si tiene un comportamiento de normalidad ya cuando se define este mismo ejercicio. ¿Cómo lo estamos identificando? Vamos a llevárnoslo, control X, no lo llevamos al principio. Estado de todo el ejercicio para poder hacer un análisis de este. Hacerlo lo más grande posible. Y encontramos que aproximadamente se ajustó el modelo 400. Ya encontramos una normalidad, la cual nos está dando a entender que está casi que unos tiempos promedio muertos van a estar entre 1.5 y 1.8 prácticamente. Ese promedio de tiempos muertos. Esto es el dato que nosotros estamos procurando llegar a definir en la simulación, definir cuáles van a ser esos tiempos muertos, por un lado para hallar la solución a no tener todo ese tiempo quieta una máquina cuando ha presentado algún fallo y hasta el momento en que pueda llegar a ser reparada. Esto es lo que nos está arrojando. Ahora, ¿qué nos pide también el punto? Entonces, vamos a irnos rápido a los puntos y nos está pidiendo aquí que se ve mejor, calcular el intervalo de confianza. Calcular el intervalo de confianza. Calcular el intervalo de confianza es la otra fórmula que teníamos pendiente a desarrollar. Que la encontramos aquí. Entonces ahora sí, llegamos a la simulación terminal. Y aquí tendremos que llevar todos estos datos, colocarlos dentro del programa de análisis estadístico para definir si tiene un supuesto de normalidad o no tiene una normalidad. Entonces lo vamos a hacer de manera rápida. ¿Cuáles son los datos que vamos a llevar? Pues de las 20 réplicas vamos a llevar el promedio. Entonces vamos a copiar todo el promedio. Control C. Y vamos a hacer un pegado traspuesta. Es algo muy sencillo. Ustedes lo que hacen es hacer un pegado especial. Y vamos a ir a traspuesta. Y aquí nos quedaron. Este mismo ahora lo copiamos y lo vamos a llevar ahora de nuevo a MinTab. En MinTab vamos a pegar este dato y vamos otra vez a esta gráfica para poderlo ver desde el punto de vista gráfico, que son las gráficas de probabilidad. Aquí le encontramos, es individual. ¿Y cuál es la que vamos a tener entonces ahora? La de promedio. Esta. Entonces esa va a ser la distribución que vamos a ver. Claro que es normal. Otra vez de 95. Aceptar. Aceptar. Y vamos a ver cómo nos la va a arrojar.
nos está dando a entender que el P es menor a 0,005. Cuando aquí ya vemos el menor, nos está dando a entender que no tiene comportamiento de normalidad. No lo tiene. Es decir, tenemos datos por fuera de ese intervalo de confianza. Al no tenerlo, entonces tendremos que utilizar la siguiente fórmula. No tiene el comportamiento. Entonces, intervalos de confianza bajo el supuesto de no normalidad. Y aquí tendríamos en cuenta la fórmula para identificar el intervalo de confianza como el último punto que tenemos de tarea. Podemos copiarla y llevarla para el desarrollo de nuestro ejercicio. Es decir, aquí ya estamos definiendo cuál es la fórmula que vamos a tener en cuenta para identificar cuál es ese intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza lo que estamos buscando es cuál es la cifra entre todos estos casos, que es el que nos va a dar la confianza del mismo ejercicio. Entonces aquí lo podemos definir: intervalo de confianza. Otra vez copiamos nuestro formatico para irlo definiendo y vamos a ir sacando nuestra fórmula. Es decir, como dice más menos, vamos a sacar dos cifras, una por arriba y otra por abajo. Entonces vamos a empezar con, aquí tenemos que definir cuál es ese mismo promedio. De estos mismos datos vamos a sacar un estadístico, es decir, cuál es el promedio de estos mismos datos, cuál es la media, para poder al mismo tiempo poder identificar la cifra que estamos buscando. Entonces vamos a tener en cuenta que es la de abajo, la del supuesto de no normalidad. Y como estos son los datos, vamos a sacarlos de manera rápida. Entonces lo que estamos buscando es el promedio y la misma desviación estándar de este caso, de estos datos que hemos tomado, de las 20 réplicas. Al mismo tiempo vamos a definir la cantidad de réplicas, el número de réplicas. Y el alfa. Estos son los datos que necesitamos para poder utilizar la misma fórmula. El promedio. Entonces lo sacamos con la fórmula promedio. ¿Y qué datos? De los que utilizamos. De las 20 réplicas que sacamos, cerramos, ya tenemos nuestro promedio. Y ahora la desviación estándar, de igual manera. Desviación estándar M. Listo. Número de réplicas fueron 20 réplicas. Y el alfa, como ya sabemos, es 0,5. Listo. Entonces ahora sí vamos a ir a nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos dice que el intervalo de confianza es igual. Ya tenemos aquí, vamos a simplemente construir la fórmula como tal. Podemos estar construyendo aquí en la parte de arriba, con eso se identifica. Nuestra fórmula es igual a la media, es decir, al promedio. Y este es el que vamos a hacer por arriba, es decir, por más. Más. Y entre paréntesis, la desviación estándar. Un poquitico escondida. Listo, nuestra desviación estándar. Aquí por bajar la fórmula. Simplemente para tenerla cerca y poderla mirar. Y volvemos a retomar aquí la fórmula. Ya tenemos nuestra desviación estándar, la cual está sobre la raíz cuadrada. Nosotros podemos colocar también la fórmula como raíz, la podemos escribir ahí nomás, ya no la define, y va a ser la raíz de R, que es el número de réplicas por el alfa, también ya lo tenemos definido. Cerramos aquí el paréntesis, y esto lo que va a estar sobre 2. Aquí va a ser pertinente colocar. De una manera rápida podemos llegar y fijar los datos para que luego simplemente los copiemos y podamos establecer la cifra por abajo, es decir, con el menos. Y así cumpliríamos con nuestro último inciso del intervalo de confianza. Bueno,
Y de esta manera hemos completado ya las diferentes solicitudes. Aquí tenemos los dos datos, tanto el límite inferior es el de abajo y el límite superior. Estos eran los dos datos que nos estaban solicitando como intervalo de confianza. Es decir, los que nos van a permitir entender entre qué datos nos va a dar los datos de confianza en el desarrollo del ejercicio. Es pertinente después de cada una de las pruebas hacer una conclusión cuando tiene un comportamiento no normal, cuando tiene un comportamiento normal, el análisis de cuántas réplicas era pertinente llegar a establecer en el caso del punto A, en el caso del punto B. En todos estos podamos fortalecer esas mismas conclusiones que es lo que pedimos. Ahora, el ejercicio sí se solicita que se adicione en Excel, que se trabaje, que se vivencie, que se realizó en Excel, que tenga una portada, que ustedes tengan todos estos datos formulados, uno simplemente lo corre y que vea moviéndose en estas páginas, en el caso del A. En el B, de igual manera, cómo ustedes llegan y definen este dato y establezcan un análisis. Cómo ustedes concluyen que pues se recomienda en el punto B, según la fórmula de no terminalidad, se establezcan tantas réplicas. Y de esta manera entonces estas réplicas que se ven ahí se evidencien en la simulación ya para la página C, es decir, para el inciso C. Ya cuando se desarrolla, pues vamos a tener estos mismos estadísticos. Aquí es muy bueno ver cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar, cuándo es el menor y el mayor y el menor. Se dan cuenta inclusive que los datos vienen a cambiar, por eso pide la fórmula, lo que hace es hallarnos en cuánto es la cantidad que es pertinente llegar a simular. Y al hacerlo de las 20 réplicas también nos va a permitir tener esos datos en promedio que luego analizamos también estadísticamente para saber si tenía o no un comportamiento. Mire cómo variaba mucho, hasta que se ajustó. De pronto no hubieran sido necesarias las mismas 900, pero eso fue lo que permitió poder identificar ese intervalo de confianza del límite superior e inferior, tal cual como se ve en la misma gráfica, y teniendo en cuenta la misma fórmula. Entonces, en el informe que ustedes presentan de Word, pueden colocar los pantallazos de todos estos elementos, compárenlos entre los mismos compañeros, coloquen las fórmulas, coloquen las mismas etapas